Floricanto presenta A mis sacerdotes, de Concepción Cabrera de Hermida. 130. La fecundidad y los sacerdotes, parte 1. La fecundidad del Padre nunca está ociosa, y como la fecundidad del sacerdote procede del Padre, debe producir frutos para el cielo. ¿Y en qué consiste esta santa fecundidad? En formar a Jesús en las almas, rasgo por rasgo, en transformarlas en mí. El Padre, a pesar de su infinita, eterna y potente fecundidad, solo engendró al Verbo y en el Verbo todo cuanto existe y existirá. ¿Y por qué? Por razón de su unidad. El Padre, al engendrar al Verbo, no engendró otra divinidad, sino que solo comunicó lo que es Él, la divinidad misma. El Padre, al engendrar al Hijo, se reflejó a sí mismo en el Verbo. Se dio al Verbo con todas sus perfecciones y lo ama como a sí mismo, porque el Verbo es el mismo Dios, un solo Dios, aunque persona distinta como Hijo, engendrado por el Padre desde que es Dios, es decir, siempre, eternamente. Engendró el Padre al Verbo con un amor sin principio, en un instante eterno que no pasó, sino que está siendo. Y se complació el Padre al verse reproducido en el Verbo, engendrado en el amor, y se gozó con un deleite inefable en su obra, en la obra de amor con la que lo enlaza el Espíritu Santo, la persona del amor eterno y que, sin embargo, procedió del Padre y del Hijo sin dejar de ser una sola, una misma, una eterna divinidad. Por tanto, la fecundidad del Padre por la que engendró al Verbo en un arrebato devorador e infinito de eterno amor, y de la cual, de la fecundidad de ambos, procedió la persona del amor, el Espíritu Santo, es, digo, una sola fecundidad ampliada sin perder su simplicidad, difundida, comunicada, que brotó del Padre sin salir de Él, sino que prosiguió unificada en la Trinidad una, en la unidad de la Trinidad. El Padre se ve en el Verbo a sí mismo, y por eso lo ama con amor sin principio e infinito. Y en el Verbo ama a su Iglesia, que lleva el sello de la Trinidad, que posee a la Trinidad misma, que la asiste y le da vida. Aquella misma y admirable fecundidad dio vida a la Iglesia, a los sacramentos, etc. Y todo lo divino que encierra la Iglesia se debe a la santa fecundidad del Padre, fecundidad asombrosa que Él ama y que, comunicándola a los sacerdotes, no quiere verla inactiva y olvidada. Antes bien, por la virtud comunicada por el Padre mismo, quiere que me reproduzca a mí, el Verbo encarnado, en esas almas, en los grados de transformación ascendente que las asemeje a mí. Ninguna alma que no lleve mi parecido puede entrar al cielo. Por eso la sagrada misión del sacerdote es tan alta, tan delicada, tan santa. Pero, ¿cómo podrá dar lo que no tiene? Por eso mismo es tan indispensable la transformación de los sacerdotes en mí, y en cierto modo en la Trinidad, para ser padres por la fecundidad del Padre, para ser otros yo, en donde mi Padre se contemple y mire complacido, y cómo se unen en su alma estas divinas personas por el amor, el Espíritu Santo, fuente de todas las gracias. Si pensaran los sacerdotes en estos arcanos divinos de su misión sublime, si se dieran cuenta y profundizaran la magnitud de su vocación sacerdotal y el amor de la Trinidad que los ama y los deberes santísimos que tienen para con las almas, no tendrían tiempo para perderlo en cosas que no son Dios, sino que todos sus anhelos serían transformarse y transformar a las almas, utilizando la adorable fecundidad del Padre que llevan consigo.